Muy buenas tardes, mis hermanos. Un gusto nuevamente volver a estar juntamente con cada uno de ustedes. Vamos a pasar al estudio de este mediodía. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Les invito a que podamos hacer una oración para pedirle la ayuda al Señor. Querido Padre, nuevamente gracias, Señor, por un día más en el cual podemos congregarnos, Señor. Gracias porque estamos reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, en medio de nuestra necesidad, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, no a través de ninguna persona, sino a través de tu palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu, Señor amado, el que nos pueda, Señor, bendecir el día de hoy, Señor, a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, Señor. Padre, y entendemos, Señor amado, que para ti es un gozo bendecir a aquellos que te buscan. Tu palabra dice que eres recompensador de los que te buscan. Y el día de hoy estamos delante de ti con esta petición y nos ponemos en las manos de tu bendito Espíritu para que nos hables. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quisiera que pudiéramos leer el texto que leímos la vez pasada, que estaba en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 1. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 1. Vamos a leer la palabra, dice de la siguiente manera. Si lo tienes, te invito a que lo podamos leer juntos. Dice así, es el texto que leímos la vez pasada que estuvimos juntos, dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Recuerdo hace muchos años, cuando un servidor era niño, íbamos a la iglesia pentecostal con mis padres me llevaban. Y me acuerdo que en esos tiempos las congregaciones, las iglesias, tenían un énfasis muy grande en querer construir una iglesia. O sea, para ellos no era concebible estar en un lugar diferente, ¿no? En un parque o en un terreno, sino tenía que ser en un lugar específico para que Dios, entre comillas, habitara ahí, ¿no? Y lo querían adornar y le ponían ahí textos y le ponían ahí diferentes adornos. Y como que reinaba esa idea de que Dios solamente estaba dentro de la iglesia. Como que llegaban y se portaban bien, llegaban y se acomodaban, ¿no? Quietecitos así. Y cuando salían, pues como que ya decían, bueno, ya dejamos a Dios allá, vamos a cerrarle las puertas. Digo, a lo mejor no lo entendían así teológicamente, pero en la práctica eso es lo que tú podías ver. Y la Biblia nos está diciendo en esta parte, no hay lugar donde Dios pueda habitar que sea físico. Y a veces nosotros, yo sé que lo entendemos, hermano, pero a veces la aplicación de esa verdad es algo completamente diferente. Saber que Dios te está viendo en todo momento. Cuando estamos aquí en la iglesia, sí. Cuando estamos en la casa. Cuando estás en la escuela. Cuando estás en el trabajo con tus amigos. Cuando estás ahí en lo privado, en lo escondido, ahí te está viendo Dios. Y si eres una persona que teme a Dios, cuando abres la Biblia, ahí está Dios. Cuando oras a Dios, allí está. Pero hermano, si hacemos cosas malas, ahí también sus ojos están observando. Porque no hay lugar que pueda contener a Dios. Dice la Biblia, el cielo es mi trono. No solamente está hablando del cielo físico, lo está incluyendo, sí, pero se está refiriendo al cielo espiritual. El cielo, con todas las cosas majestuosas que hemos escuchado del cielo. ¿Recuerdas aquella parte de Apocalipsis donde dice que se veía un trono y se veía truenos, relámpagos y se oían voces que salían del trono? Y que un arco iris, el resplandor del trono era como un arco iris. Ese es el trono de Dios. El cielo es mi trono, dice, y la tierra, el planeta Tierra, el estrado de mis pies, donde sus pies descansan. ¿Dónde podemos hacer una iglesia que sea semejante para poder contener a Dios?
o que sea digna, ¿no? A lo mejor no lo puede contener, pero que sea de acuerdo a su altura. No existe, hermano. Bien, predicadores de siglos pasados decían, el único lugar que pudiese tener alguna oportunidad de ser a la altura de Dios, y eso está en veremos, la creación misma. El cielo, la tierra, lo que Él mismo creó. Porque algo hecho por el hombre no puede alcanzar, llegar a tanta altura, a tanta perfección, que sea merecedor de nuestro Dios. Por lo cual cuando nos reunimos, no nos reunimos con la premisa de venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya está aquí desde antes. Él no necesita que le hagamos una casa. Él tiene su habitación y además nosotros vivimos en Él. Donde quiera que te vayas del universo, si el hombre pudiera viajar a otros universos, allí está Dios. No nos podemos escapar de Él. No puede que ya salgamos del sistema solar. Por eso vamos a pensar que ya estamos lejos de Dios, ¿no? Ni siquiera nos hemos acercado o alejado de Él. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo número 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Él fue el creador. Él fue el que hizo la perfección, el que hizo sustentable a la naturaleza en ese balance perfecto. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, el creador de los planetas, de las órbitas, de las diferentes galaxias, de las nebulosas, de las estrellas que van naciendo, que ya están y que van muriendo. Es el creador de todas las cosas. Pero fíjate cómo no solamente de las cosas de la macrocreación, o sea, de las cosas que podemos entender del universo, sino que dentro de nosotros mismos, en nuestras células, hay un micromundo, un microuniverso. Células, átomos, moléculas, existiendo dentro de nosotros y que todas en conjunto forman nuestro yo, al menos el yo físico. Dice, mi mano hizo todas esas cosas. Todo eso lo creó Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Fíjate cómo primero nos deja entender que como humanos no tenemos ni siquiera la oportunidad de pensar que merecemos la atención de Dios. Porque no somos nada en el universo en el cual estamos viviendo. Si pudiéramos comparar mi propia existencia con respecto a todo el planeta Tierra, no soy nada. Si pudiera comparar mi propia existencia con respecto a todo lo que es el sistema solar en el cual vivimos, no soy nada. Si pudiera comparar conforme a todas las galaxias, no soy nada. Pero sin embargo Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Dice, así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A pesar de que es un Dios grande, alto y sublime, a pesar de que no podemos entender las cosas que tienen que ver con Dios, porque ¿cómo puede entrar dentro de nuestra mente la idea de la eternidad de Dios? No cabe en nuestra mente. La perfección de Dios, la santidad de Dios no cabe en nuestra mente. La inmortalidad de Dios no cabe. La omnipotencia que todo lo puede hacer no cabe en nuestra mente. Tratamos de acercarnos y medio entenderla y hasta cierto punto lo entendemos, pero no podemos entender todo lo que conlleva todo eso. El hecho de pensar que Dios nunca tuvo inicio y nunca va a tener fin, como que hace que a veces hasta como que nos cause un cortocircuito, ¿no? en la mente, tanto pensar en eso, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde salió? Es que todo lo queremos medir de acuerdo a lo que nosotros somos y en nuestro mundo. Pero recordemos que Dios no es de nuestro universo. Él es el creador del universo y Él está fuera del universo. Pero miraré, a pesar de que es grande, alto y sublime, Él va a poner sus ojos sobre personas. ¿Está diciendo aquí que son las personas más poderosas? ¿Las personas más entendidas y estudiadas? Tampoco. ¿No está diciendo las personas que hacen más rituales? Tampoco. Ni las personas que van más veces a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, pero no es lo único que Dios está esperando de nosotros. Lo que está esperando de Dios es el que es pobre
y humilde de espíritu. Es increíble esta parte, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque aunque no somos nada, como seres humanos podemos llegar a ser tan egoístas y tan arrogantes que creemos que podemos vivir sin Dios. Podemos llegar a ser tan arrogantes que no lo tomemos en cuenta en nuestra vida. Digo, estoy hablando como género humano, ¿no? Podemos llegar a ser tan arrogantes como género humano que no tomemos en cuenta a Dios en nuestro diario vivir. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Que haya personas que conocen de Dios y que no dependen de Dios, sino que siempre dependen de otros medios externos, del consejo de la radio, del consejo de la amiga, del amigo. A veces hasta he escuchado hasta cristianos que todavía consultan el horóscopo, todavía para que les dé consejos de qué es lo que va a hacer, su color favorito y su número de la suerte, ¿no? Digo, estoy hablando de manera general, ¿no? A nivel cristianismo, ¿no? Estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Qué triste sería que hubiese cristianos que no dependieran de Dios. Algo que Dios está exaltando en este texto es la pobreza y la humildad de espíritu. Y la pobreza y la humildad de espíritu no puede existir si nosotros no temblamos a la palabra de Dios. O sea, cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que la leemos, debe haber una reverencia en nuestro corazón, no tanto por el papel, como ya lo habíamos visto la otra vez pasada que platicábamos, sino por las verdades que están contenidas en este libro. Hermano, qué importante es que nosotros estemos echando mano de los medios de gracia. Porque ser cristiano no es cuando yo me afilio a una iglesia. Ser cristiano no es cuando yo adquiero ciertos medios como el lenguaje o la forma de vestir. Todo eso es bueno, pero eso no me hace cristiano. Ser cristiano es temer a la palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice temer a la palabra de Dios, se está refiriendo a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué tanto ponemos en práctica lo que hemos aprendido, hermano? Déjame hacerte dos preguntas, hermano. ¿Te acuerdas de que se habló hace 8 días? Aquí, en este lugar. ¿Te acuerdas que se habló hace 15 días? ¿Lo recuerdas? Hermano, la segunda pregunta apenas es la primera. ¿Qué tanto de lo que escuchamos hemos puesto en práctica? Hermano, porque corremos el peligro, si no hacemos caso, de ser oidores olvidadizos. De que de pronto vengo y escucho y digo, amén, gloria a Dios, la palabra me bendijo. Me voy y se me olvida lo que aprendí. Y no vuelvo a recordar y no vuelvo a abrir mi Biblia, no vuelvo a recapitular lo que Dios me está hablando. Y por lo tanto mi vida nunca va a cambiar. Voy a seguir siendo el mismo de siempre, atorado en los mismos problemas de siempre. Ese es el verdadero problema, hermano. Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que me han llegado a decir, hermano, tengo 20 años en la iglesia. No ha habido un crecimiento, no ha habido un progreso. O sea, 20 años, hermano, atorados ahí. Hermano, no puede ser, no debería de ser. No digo que sea el caso de los presentes, pero digo, hay que cuidarse de que no nos vaya a pasar eso. Por eso es tan importante que nosotros cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios, vengamos con la premisa de que lo que voy a escuchar, lo que voy a entender, lo que Dios me va a hablar, lo voy a poner en práctica de la forma más inmediata posible. Si Dios me está hablando que debo de perdonar, voy a hacer una recapitulación. ¿A quién tengo guardado en mi corazón con un rencor? Si me está diciendo Dios que no maldiga, voy a revisar mi vida si no estoy habiendo maldiciones en mi diario vivir. A lo mejor me estoy acostumbrando a decir ciertas palabras que no son agradables ante los ojos de Dios. Y yo tengo que revisar y entonces decir esto no le agrada a Dios. Y si Dios me está diciendo que debo de depender más de Él, hermano, ¿qué tanto estamos dependiendo de Dios? ¿Sabes una cosa, hermano? En la medida que nosotros busquemos a Dios, en la medida que aprendamos a dejar de depender de nosotros mismos y aprendamos a depender en Dios, va a haber un aprovechamiento en nuestra vida espiritual. Va a haber un crecimiento en ella. Si no, para siempre vamos a ser los mismos de siempre. ¿Y sabes cuál es el problema cuando somos los mismos de siempre?
te vas a llegar a cansar, te vas a llegar a aburrir. Vas a llegar el día que vas a decir, es que esto no es para mí, ya te vas a cansar. Vas a decir, Dios no me ayudó, Dios no me respaldó. Pero es que la verdad tiene que ver con la forma en que estamos aprovechando lo que estamos escuchando y aprendiendo. Hay que ponerlo en práctica. Dice aquí la palabra de Dios, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Está hablando de la pobreza de espíritu, está hablando de la humildad y está hablando de temblar a la palabra de Dios. 3 puntos muy importantes. Salmo capítulo 8, versículo número 3. No pierdas ese texto de Isaías, pero vamos a ir al Salmo. El Salmo capítulo 8, versículo número 3 es un salmo muy conocido que habla de la grandeza de Dios. Salmo capítulo 8, versículo número 3. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo 8, 3 dice de la siguiente manera: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Hermano, qué pequeños nos sentimos cuando tenemos que salir al campo y miramos hacia el cielo, todo el cielo estrellado. La inmensidad y profundidad, y eso es lo que alcanza a ver nuestros ojos, porque todavía más allá hay más cosas, pero nuestros ojos no alcanzan a comprender. Eso era lo que veía David cuando era pastor de ovejas y salía al campo a cuidarlas y se pasaba en las vigilias de la noche cuidando de su ganado. Miraba al cielo, miraba los montes y escribía en sus salmos acerca de todos estos temas. Y en esta ocasión, al momento de contemplar la naturaleza, decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, Señor, ¿qué ganarías tú con pensar en mí? No ganas nada. Tú sigues siendo Dios. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de que existo, Señor? No tienes ninguna responsabilidad para conmigo. No soy nada. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Una segunda verdad también igualmente hermosa. ¿Quién es el hombre para que Dios no solamente se acuerde de él, sino además venga a visitar? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Para que Dios nos esté buscando. El más beneficiado de que Dios nos esté buscando somos nosotros. Somos los privilegiados de que Dios nos esté dando la oportunidad de tener un lugar donde escuchar la palabra de Dios y que su Espíritu esté trabajando en nuestro corazón. Pero aún más, déjame decirte aún más de esta parte de la Biblia, de que Él haya venido hace 2000 años y haya vivido en medio de nosotros. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir del cielo? ¿Iba a ser más Dios con nosotros? No. ¿Iba a ser mejor? No, Él es perfecto. ¿Qué necesidad tenían sus pies santos de ensuciarse en medio del polvo de nuestro mundo? ¿Qué necesidad tenía de que la gente le hablara de cosas? ¿Qué necesidad tenía de que la gente lo odiara? ¿Qué necesidad tenía de que cuando lo apresaron lo bofetearan y le escupieran su rostro? ¿Qué necesidad tenía? No tenía ninguna necesidad, pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo porque te ama, para que no haya ninguna cosa en tu mente que digas que Dios no se interesa por ti, sino que Dios, no teniendo necesidad, decidió venir y buscarnos a nosotros. Vino y habitó en medio de nosotros. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hace unos días estaba platicando con unos hermanos y decíamos, ¿te puedes imaginar a Cristo cansado? Porque tomó cuerpo. Imagínate un Cristo desvelado y cansado y se dormía. Que dice que las olas no lo despertaban cuando estaba en el cabezal de la barca. Un Cristo que tenía hambre, un Jesús que tenía hambre, más bien dicho. Imagínate el sudor de Jesús. Era humano, tomó un cuerpo como el tuyo, pero lo hizo para buscarnos
a nosotros. Salmo 113, versículo número 5. Primeramente hay que entender al Dios al cual nos estamos acercando para poder comprender qué es lo que significa la pobreza y la humildad de espíritu. El hecho de ir contemplando la naturaleza e ir viendo sus textos nos van abriendo entendimiento de que verdaderamente no debería haber jactancia ninguna en nosotros para acercarnos a Dios. Salmo 113, versículo número 5. Dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Desmenucemos un poco lo que está diciendo este texto. ¿Quién es como nuestro Dios? Alto, sublime, santo, perfecto. Y que si Él decide poner su mirada sobre nosotros, Él tiene que humillarse para agacharse y contemplar nuestra vida. Es tan alto y perfecto que el solo hecho de mirar hacia nosotros implica para Él el humillarse. Como quien extiende la mano a alguien que está necesitado y tiene que agacharse. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Hermanos, si comprendiésemos el Dios al cual estamos siguiendo, no solamente el temor hacia Dios aumentaría, sino también la fe en nuestro Dios. En la medida que nosotros leemos la Biblia, el concepto que tenemos de Dios comienza a ser cambiado. Y comenzamos a entender lo que la Biblia nos está diciendo acerca de Dios. Y vamos comprendiendo las diferentes implicaciones. Cuando hay un pueblo o cuando hay una persona que no está atento a la palabra de Dios, es una persona que va a tener muchas dificultades en su vida espiritual. Hermano, si yo te preguntara el día de hoy, hermano, ¿cuánto has leído esta semana tu Biblia? ¿Cuántos capítulos o tiempo? ¿Cuánto de ellos se te quedó en la mente? Si yo te preguntara, hermano, ¿cuánto oraste esta semana? Hermano, si tú me dices que oraste 5 minutos diarios, te diré, no es suficiente. 5 o 10 minutos no es suficiente. No es suficiente. Estamos rodeados de tantas dificultades y necesidades que no es suficiente. Y nos estamos acercando a un Dios tan grande y magnánimo, no corresponde a nuestra verdadera necesidad, sino deberíamos de tomar de su riqueza y tomar de Él la fuerza y la sabiduría que necesitamos. Pero a veces, aunque somos cristianos, estoy hablando de manera general, así a nivel cristianismo, aunque decimos creer en Dios, a veces nuestro concepto de Dios aquí en la cabeza es chiquito. Porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Porque no nos hemos atrevido a dar ese paso para conocer a ese Dios que nos viene anunciando las Escrituras. Porque es necesario que cada uno en lo particular conozcamos a Dios de manera personal. Y eso es lo más hermoso de nuestro Dios. Que Dios quiere acercarse de manera personal a cada persona. Y quiere tener un encuentro contigo. Quiere tener un encuentro contigo y que tú le conozcas y que tú puedas andar en su camino y que puedas cumplir el propósito único que Dios tiene para tu vida. Pero obviamente tienes que atender al llamado de Jesús. No estamos predicando aquí un nuevo club de autoayuda, ¿no? Para que por medio de las pláticas medio mejores. No, estamos hablando de un evangelio que tiene poder. Tiene poder de cambiar la vida, el corazón y la mente de las personas. Que puede tener un impacto tan grande que puede cambiar tu vida para siempre. Para siempre puede cambiar tu vida. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia que tienen las Escrituras para acercarnos a Dios como corresponde.
Segunda de Crónicas 16:9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo número 9. Un texto también igualmente hermoso en la palabra de Dios. Está hablando el profeta, un profeta le está hablando al rey Asa. Y dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hasta ahí vamos a leer. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Pon en tu mente la idea de que los ojos están así, observando. Pero aunque Dios mira a todos, no a todos les hace caso. Es lo que está diciendo la palabra. Sus ojos contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder. ¿Quiénes son los que van a ver su poder y van a ver la ayuda de Dios? ¿Quiénes son? ¿Los que tienen un instituto bíblico? No. Los que tienen un corazón perfecto para con Él. Hermano, tenemos un corazón perfecto que anhela y que busca a Dios con todo el corazón, hermano. Si es así, vamos a ver las grandezas de Dios en nuestra vida. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. No está diciendo que tienen un corazón perfecto, está diciendo que tienen un corazón perfecto para con Él. O sea, le anhelan, le buscan, le obedecen, ponen atención a lo que Él les está diciendo. Así de sencillo, hermano. No requieres tener 20 años en una iglesia. No requieres tener, no sé, familia evangélica o cristiana. Solamente tener un corazón que lo anhele y que lo busque. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto. Para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Qué importantes son las intenciones que tenemos para con nuestro Dios, hermano. ¿Sabías tú que Dios está observando ahorita en este momento las intenciones que hay en ti? Las intenciones que vienen a ti Él las está viendo y las está observando. Si en ti ve un corazón necesitado, Dios se va a agradar de que haya ese corazón necesitado. Pero si por el contrario hubiese entre nosotros alguien que se cree suficiente, que se cree sabio, que dice, no, yo no necesito eso, olvídate, no vas a ver nada de Dios. Vas a seguir seco, vas a seguir cayéndote, tropezándote toda la vida, porque no estás teniendo un corazón para con Dios. Cada vez que venimos a una reunión, hermano, para Dios es muy importante las intenciones que hay en nuestro corazón. Venimos solamente porque tenemos que cumplir con un día, hermano. Venimos solamente para que nos pongan una palomita de asistencia, hermano. O incluso hay, luego a veces, bueno, estoy hablando a nivel igual general, cristianismo nominal. Pero ha habido cristianos que se van a la iglesia porque no se quieren aburrir en casa, ¿no? No tienen otra cosa mejor que hacer, ¿no? Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Pero también ve cuando hay personas que tienen realmente una necesidad. Ha habido personas que llegan a veces hasta llorando a una reunión por el deseo de querer saber más de Dios, con una necesidad y un hambre. ¿Tú crees que Dios no le va a contestar? Claro que le va a contestar porque Él no tiene límite. Él puede contestar a través de quien Él desee y de la forma que sea. Claro que sí, pero tiene que haber un corazón perfecto para con Dios. Él está viendo las intenciones de nuestro corazón cada vez que nos reunimos. Cada vez que abrimos la Biblia, también Dios ve las intenciones. Tal vez no tengamos tantas ganas de leer, porque no siempre tenemos ganas, ¿no? Pero Dios ve el esfuerzo de parte nuestra. No tengo ganas, Señor, pero yo quiero saber más de ti. Ayúdame. Y Dios ve la intención cuando abrimos la Biblia. Qué importante es, hermanos, que seamos conscientes que la omnisciencia de Dios no solamente es una doctrina que debe quedarse en un libro. La omnisciencia de Dios es una doctrina que se aplica todos los días de nuestra vida. La omnisciencia de Dios significa que Él lo sabe todo. Y la omnipresencia, que Él está en todos lados. Qué diferente es cuando lo aplicamos, ¿verdad? Qué diferente es cuando vivimos con esa verdad presente delante de nosotros. Porque cuando queramos hacer algo malo, Dios me está viendo.
No es el hermano el que me está viendo. No es el pastor ni el dirigente, no. Es Dios el que me va a juzgar en el día final. El que de su boca va a salir la sentencia, cielo o infierno, la gloria o la perdición. Qué diferente, hermano. Qué diferente es cuando tenemos un problema y no le hallamos solución. Pero no está el hermano cerca de aquí. No está ninguno de los hermanos, pero estoy en una necesidad muy grande. Dios está en todos lados. Dios te escucha. No importa que estés metido en un hoyo, no importa que estés metido en medio del metro de la Ciudad de México si has ido allá. No importa si estás en un lugar apretujado de personas, no importa, o estás en un desierto, no importa, ahí está Dios. Todo eso es tan importante que lo apliquemos a nuestro día a día. ¿No te estará viendo Dios en tu casa cuando doblas tus rodillas? Dios te está viendo. ¿No te estará viendo cuando vas tal vez por la calle y estás triste y le hablas a Dios? ¿No te escuchará? Claro que te escucha. Él no está encerrado en una iglesia. Qué importante es entender que esto se debe aplicar en nuestro día a día. Salmo capítulo 11, versículo número 4. Salmo capítulo 11, versículo número 4. Salmo 11, 4 dice de la siguiente manera: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Alguien que está continuamente examinando nuestros corazones. No solamente el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Está examinando nuestro corazón. ¿Y sabes algo? No solamente Dios examina tu corazón para culparte. También lo examina para ver cuáles son tus necesidades. Dios conoce cuando lloras. Dios conoce cuando te truenan los dedos. Dios conoce cuando te has desanimado. Dios conoce cuando ya no tienes ningún deseo de seguir adelante. Dios conoce cuando te desesperas. Dios conoce cada momento de tu vida. Pero está esperando que tú se lo cuentes. Muy importante, aunque Dios conoce nuestra situación, Él siempre desea que nosotros se lo contemos. Las mejores consolaciones que puede tener un ser humano es cuando ha aprendido a ir a la presencia de Dios y explicarle a Dios su situación y llorar en la presencia de Dios. Y verás cómo sales de ahí fortalecido, sales levantado, sales con una nueva visión, con una nueva intención en tu vida, porque Dios responde nuestras peticiones. Y después sales a ver cómo Dios obra. Y es maravilloso, muy maravilloso eso. Dice que sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Él? Verdaderamente, entre más vamos conociéndole, entendemos las expresiones de la Biblia. ¿Quién como nuestro Dios? La grandeza y la altura de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios comienzan a tener un eco diferente en nuestros corazones. No sé si podemos poner la presentación. La primera diapositiva. La pobreza y la humildad de espíritu. Es como le puse el título a la enseñanza del día de hoy. Podemos pasar a la siguiente, por favor. El significado de la palabra arrogante. Es una persona que muestra soberbia y trato con desprecio a los demás. Tiene que ver con la soberbia, que es una palabra que significa que se cree autosuficiente, que nadie lo merece, que no puede ser corregido porque Él lo sabe todo. Pero es la palabra arrogante, es lo contrario a la humildad. O sea, cuando tú encuentras un cristiano arrogante, es una persona que no se deja enseñar por nadie, porque nadie tiene su altura.
nadie entiende sus estudios, nadie conoce la Biblia como él, según él. Y aunque le hables con la Biblia, no te hace caso. Eso es una persona arrogante. Una persona que no la puedes corregir porque no te va a hacer caso. Que cree saber mucho o cree saberlo todo. Pero esa es una definición contraria a la humildad. El humilde es todo lo contrario. Vamos a ver la siguiente, por favor. Es una virtud, fíjate. Cuando la palabra que define esto es una virtud, se puede decir que es una actitud que se va adquiriendo en la persona. La virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Hermano, si somos sinceros, tenemos muchas limitaciones, mucha debilidad. Pero ¿sabes cuál es el problema en muchas ocasiones? Dios no encuentra arrogancia en nuestro corazón. Recuerdo una vez estaba escuchando una plática entre dos hermanos, o entre dos congregantes, podríamos decir. Y uno de ellos me estaba contando, me decía, hermano, yo estuve, no recuerdo, como cerca de 10 años en la cárcel, decía él. Estuve metido ahí. ¿Y sabe cómo fue que yo comencé a buscar a Dios? Y me comenzó a contar. Yo era bien rebelde, era bien de esos que no querían que nadie me hablara de Dios. No quería que nadie me dijera tan solamente de Cristo, de Dios. Nada, yo no quería nada de eso. Pero tenía un compañero ahí cerca de la celda donde yo estaba, que siempre me buscaba. Y siempre me invitaba a la reunión que hay dentro de la cárcel para buscar a Dios. Y yo siempre le decía que no, yo no estaba. Encajaba en toda la definición de arrogante, ¿no? Pero bueno, decía yo nunca. Dice que un día se cansó él, dijo, bueno, a ver, tú dime, ¿tanto me invitas a buscar de Dios? ¿Por qué tengo yo que buscar a Dios si yo puedo con mi propia vida? Y el hermano le contesta, la Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A ver, y le dice el otro, ¿por qué dices tú que mi propia prudencia no sirve? Y el otro le contesta bien fácil, pues mira dónde te trajo, a la cárcel. Dice, no sé qué decir. Pues sí es verdad. A veces sucede eso, hermano. Por más que veamos que hemos hecho mal en nuestra vida, no queremos admitir que necesitamos ayuda. No queremos. O sea, ese es el claro ejemplo de muchas personas que por más que les va mal y salen las cosas mal y las decisiones las toman mal, no quieren escuchar que nadie les aconseje, que nadie les diga. Y ni así les brilla por aquí que están haciendo mal, sino para ellos todo lo que hacen es perfecto. Qué peligro es ese, hermano. Es como si la persona estuviese ciega espiritualmente, no pudiera ver lo que está pasando a su alrededor. Hay personas que se consideran muy buenas, pero están destruyendo su matrimonio, están cayendo en cosas malas, están siendo de tropiezo para los de afuera, y todavía se consideran buenos cristianos. Imagínate. Y no les viene a la mente que necesitan ayuda. ¿Sabes cuál es otro problema en los cristianos? La autocomplacencia. Cuando el cristiano se siente satisfecho con lo que ha logrado, sea poco o sea mucho. Es que ya llevo 20, 30 años en la iglesia. Y su esperanza y su confianza está puesta en eso. Digo, alguien puede tener 20, 30 años y cada día reconocer que más necesita a Dios, ¿no? Pero hay personas que no. Ya consideran que por tener tanto tiempo, ya tienen como un paso más adelante que los demás, ¿no? No, hermano. O por el hecho de saber, tener conocimiento, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba hablando con un compañero de trabajo, que era nuevo en donde estaba trabajando. Me tocó llevar un auto, iba manejando él, yo iba con él de copiloto. Y en el momento en que supo él que yo era cristiano, haz de cuenta que me comenzó a sacar todo su currículum, ¿no? Pues que yo de tantos años estoy en la iglesia, yo he servido en tal y tal lugar, y además he estado en tal y tal campaña, y he predicado a tal y tantas personas, sacándome su currículum. Yo la verdad no dije, bueno, está bien. No le seguí el juego. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere. No, eso no es lo que Dios quiere.
Personas que confían demasiado en esas cosas. Más bien lo que Dios está esperando de nosotros es que cada día que caminemos con Dios aprendamos a depender más de Dios en nuestra vida. Y no estoy llevando a algo místico, extraño, sencillamente es poner toda nuestra vida en las manos de Dios. Si vas a tomar una decisión en tu vida, tú me puedas decir bajo qué principio bíblico lo estás tomando. Que tú puedas sustentar tu decisión en base a la palabra de Dios. Porque luego a veces no sabemos ni por qué tomamos las decisiones. Y decisiones tan importantes de nuestra vida, ¿no? Y a veces tomamos decisiones porque la amiga o el amigo nos dijo. Pero no tenemos sustento en lo que estamos, no sabemos ni por qué lo estamos haciendo. Hace algún tiempo estaba escuchando a un predicador que obviamente para nosotros que predicamos es conocido de que está predicando doctrinas falsas. Te voy a decir su nombre para que, espero no ofender a nadie. Se llama Cash Luna. Estaba en una emisión de televisión privada de paga y estaba animando a la gente a dar dinero. Y el que estaba al lado de él, porque eran dos predicadores o dos dirigentes de ese evento, dice: sí, hermano Cash Luna, pues, usted invita a la gente para que dé y para que dé para este ministerio. Y Cash Luna toma el micrófono y dice: sí, hermanos, vamos a dar, porque el que siembra, ya sabes, ¿no? El que siembra va a recoger. Como dice la palabra de Dios, no recuerdo bien el texto, pero dice, como dice la palabra de Dios, que el que no siembra su hacienda, avergüenza al rey. Y toda la gente así, se veía ahí cómo iban entrando las donaciones ahí en vivo, ¿no? Se veía ahí los numeritos que iban entrando y no sé qué. Yo dije, ese texto nunca lo he escuchado. Lo busqué en la Biblia. Digo, ¿por qué tal que yo no lo conozco, no? A lo mejor yo soy el que nunca lo he visto, ¿no? Lo busqué, no estaba. En la concordancia no estaba. Lo busqué en internet y en varios lugares de internet dice, la Biblia dice, pero nunca te daban la cita. Hermano, ¿qué peligro hay cuando confiamos en personas así? ¿Y cuánta necesidad tenemos de la guianza de Dios en todas las áreas de nuestra vida? No sea que te estés dejando llevar por personas que ni saben la Biblia y tú estés creyendo que la Biblia lo dice, siendo que la Biblia no lo dice. Hermano, busca los textos después de que se hace el estudio de los domingos, los estudias para ver qué es lo que Dios más te pueda decir a ti en lo personal. Porque sí, es importante, es un alimento cuando venimos los domingos, es un alimento muy importante. Pero de ahí Dios tiene otro alimento para ti cuando llegas y comienzas a desmenuzar lo que aprendiste. Cuando tú lees la palabra de Dios a través de la semana, Dios tiene mucho que decirte también. Es un alimento, podemos decir, balanceado. Hay una parte que Dios te da en público cuando nos reunimos, pero hay otra parte que Dios quiere darte a ti en lo privado. ¿Por qué? Porque tú tienes una necesidad particular. Aunque somos mexicanos y aunque a lo mejor somos morenitos o vivimos aquí, cada vida tiene una necesidad particular. Cada persona está pasando algo diferente de la que está al lado. Las tentaciones que tú tienes no pueden ser las mismas de la persona que está al lado tuyo. Las mismas pruebas pueden ser diferentes. Las angustias, también las bendiciones pueden ser diferentes. A lo mejor el hermano está en otro estado en el cual Dios lo está bendiciendo porque estás atendiendo a la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que conozcamos la Biblia. Si no, nos van a engañar. También iba una vez en un microbús ahí en la Ciudad de México. Me tocó parado, ¿no? Desde que vas agarrado así. Y veía a una pareja que está a un lado mío, estaba ahí platicando. Y dijo el novio, vamos a decirlo. Sí, como dice la Biblia, el que madruga, Dios le ayuda. Y me quedé pensando, bueno, puede sonar a un proverbio, pero la Biblia no dice así. No espero que nadie esté esperando que diga la cita de dónde dice, ¿verdad? Pero así pasa. Hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos ser expertos, no para debatir, sino para aplicarla a nuestra vida. Para hacerla, como veíamos la vez pasada, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
La autocomplacencia es cuando dependes demasiado del buen nombre que tienes dentro de la iglesia. Es que ya te dicen hermano, es que ya eres un ministro, es que ya eres algo, ya tienes un título de ujier, de lo que sea. Está bien tenerlo, hermano, no te digo que no sea bueno, pero no podemos confiar en ello. No podemos decir que ya la hicimos, no podemos decir que ya no necesitamos buscar más, al contrario, hermano. Entre más se crece en la vida cristiana, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Más nos damos cuenta que podemos errar si no estamos atentos. Más y más y más. Y de veras que a veces es una preocupación. Señor, no dejes que me extravíe en este punto. Señor, no dejes que me deje llevar por la apariencia. Señor, no dejes que me deje llevar por lo que dicen. No me deje llevar por lo que yo creo. Guíame tú en esto, Señor. Guíame en aquello que necesito, Señor. Guíame a cada paso. Por favor, requiero tu ayuda. Por favor, ten misericordia de mí. De veras, se necesita. Entre más madura la persona, más dependiente debe ser de Dios. Más dependiente de la escritura, más dependiente de la lectura, más dependiente del ayuno. En cada uno de los aspectos debemos ser más dependientes de Dios. Cada día más. Me acuerdo la historia de un predicador que se fue de misionero a unas islas de allá del Pacífico. Pero la particularidad que tenía esas islas es que en esas islas había puros caníbales. Y él llegó y logró establecerse ahí como misionero ahí en medio de ellos. Dice que diario tenía que esquivar flechas y hachazos que salían de quién sabe dónde. Lo querían matar, pero él perseveraba por la gracia de Dios. Pero él cuenta que cuando era niño, y dice que cuando se portaba él mal, cuando era niño y se portaba mal, lo primero que hacía su padre no era gritarle, porque normalmente los mexicanos, yo estoy hablando como mexicano, tendemos a hacer eso, primero gritar. Lo primero que hizo, lo que hacía su padre cuando veía que él se portaba mal, escuchaba todo lo que tenía que ver con referente a lo que había pasado. Dice que acto seguido agarraba a su papá y se metía a un cuarto solo. Su papá se metía. Y escuchaba a su papá pasearse a través del cuarto. Y él sabía, como niño y como joven, que su papá estaba hablando de su desobediencia con Dios. Así que en el momento en que su papá salía de ese cuarto, obviamente el papá estaba sereno, porque se había serenado allá adentro, salía y aplicaba la corrección adecuada. No solamente el padre tenía sabiduría porque había ido a Dios, sino también el niño sabía que el castigo que le iban a poner no solamente venía de su papá, venía también de parte de Dios. Qué importante, hermano, es que cada cosa que hagamos tengamos base en las Escrituras. Cada consejo que tú des tenga como base la palabra de Dios. A veces damos consejos a los conocidos y a veces no están fundamentados en la palabra. No están fundamentados ahí. Tengamos cuidado con eso, hermanos. ¿Cómo puedes saber si hay autocomplacencia en tu vida? Hay una falta de oración, una falta de lectura. Incluso personas que nunca han ayunado. Cuando se ayuna, se aparta un tiempo, obviamente sin comer, para dedicarlo al estudio de la palabra y a buscar a Dios por un tema en particular. Si eres padre de familia, podría ser por tus hijos, podría ser por tu esposa. Si eres esposa, podría ser por tu marido, por tus hijos, por tu economía. Si eres un padre de familia, puede ser por guiar a tus hijos en la fe de Cristo. Si de alguna manera participas en la iglesia, es para cada día hacer mejor tu labor. Y si eres una persona que compartes constantemente la palabra porque predicas en un lugar o predicas así de manera donde quiera que estás, para que Dios te dé la palabra adecuada, para que la gente pueda ser atraída hacia Cristo. Nuestra palabra no vale nada, hermano. Nuestra palabra no vale nada. La única que vale es cuando la palabra viene de parte de Dios. Es la única palabra que vale para las personas y para las almas eternas. Si tú estás
En el sentir de Dios, Dios te va a usar a ti como medio para alcanzar a las personas y le vas a dar la palabra que ellos necesitan. Pero si nosotros estamos en la carne, le podremos sorprender con mucho conocimiento, pero no va a haber ningún cambio en ellas. Se requiere ser espiritual para hacer la obra de Dios. Se requiere ser espiritual. Vamos a ir a un texto que es muy conocido, Mateo capítulo 5, versículo número 3. Mateo capítulo 5, versículo número 3. Es un texto clave en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Está diciendo bienaventurados los pobres en dinero? No, ¿verdad? ¿Los pobres porque no tienen likes en su Facebook? No. ¿Está diciendo que bienaventurados los pobres en cualquier otro tema, en conocimiento? No. Los pobres en espíritu. Dice, los pobres, por lo que leíamos, los pobres, pero los pobres en espíritu, porque estábamos leyendo el texto anterior. Los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu, hermano? Como seres humanos, aunque no lo alcances a ver, porque muy posiblemente algunos no lo alcancen a ver, estamos rodeados de muchas necesidades, como no te imaginas. Pero a veces el hecho de haberlas dejado y de proseguir nuestra vida hace que no las alcancemos a ver. ¿Qué pasó hace unos años, hermano? Hubo una enfermedad, hubo una pandemia. Nos demostró lo fácil que podemos fallecer. Si tú has tenido y Dios te ha protegido, pero has pasado cerca de la muerte, te darás cuenta que somos tan vulnerables. Hay personas que se creen fuertes cuando tienen salud, que hasta incluso dicen yo no necesito de Dios. Pero cuando caen en una cama de un hospital, se dan cuenta que cualquier cosita, hasta las cosas microscópicas que no vemos, puede acabar con nuestra vida. Y ahora hasta personas que tú viste, si un día estaban ahí, al siguiente día ya no estaban. Y tú dices, no me cabe en la cabeza que ya no esté esa persona. Somos bien frágiles. Un coágulo que suba, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero un coágulo que suba a nuestra cabeza. Un coágulo que llega a nuestro corazón. Se acabó. Que nuestro corazón deje de latir. Se acabó. ¿Cuántas enfermedades hay que no se ven? Por ahí dicen los ateos, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Yo no lo veo. Podría decirle, pues, ahí están las enfermedades, no las ves, pero bien que te enfermas, ¿no? Pero sin embargo, a veces dice el necio, dice en su corazón, Dios no existe. Hay muchas cosas que no vemos, pero existen. Igualmente muchas necesidades, muchas debilidades. ¿Cuántos accidentes hay en la ciudad, en la ciudad de Pachuca? En todo México. ¿Cuántas veces manipulamos la estufa? Y ¿cuántas veces andamos en la calle? ¿Cuántos accidentes tal vez Dios nos ha guardado y ni nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas decisiones como padre tienes que tomar para con tus hijos? ¿Qué escuela? ¿Qué hacer cuando están desorientados? ¿Qué hacer cuando tus hijos se equivocan? ¿Qué hacer cuando lo estás viendo con malas compañías? ¿Qué hacer cuando se enferman? Y tú, hombre, ¿qué hacer cuando eres tentado a hacer lo malo? Cuando te llegan los amigos y te están tentados a hacer lo malo. Tú, mujer, cuando te llega la tentación al chisme y a diferentes pecados. Estamos rodeados de necesidades, hermano. Y más si tienes familia. Y más si está a tu cargo tu familia. ¿Qué va a ser de ellos en el futuro?
Las decisiones que tú tomes, hombre o mujer, van a afectar para bien o para mal las decisiones de tus hijos, la vida de tus hijos. Si son chiquitos, con más razón. ¿Qué hacer en nuestra vida espiritual? Cuando tenemos confusión, cuando tenemos duda, cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando vienen los problemas que tal vez no estaban dentro del hogar, pero vienen de afuera. Una devaluación, te despidieron del trabajo, cuando ya el dinero no alcanza para todo lo que necesitas y alguien más se enfermó de tu hogar y no alcanza el dinero para pagar las medicinas más esenciales. Estamos rodeados de necesidades, hermano. Además de ello, necesitamos ser luz en medio del mundo en el cual estamos. La gente no solamente debe escuchar cuán bonito hablamos, tiene que ver nuestra vida, tiene que ver nuestro testimonio, tiene que ver que verdaderamente Dios está con nosotros. Eso es lo que ellos desean y lo que ellos necesitan saber. Está bien que les digas palabras muy bonitas, pero ellos requieren ver también tu testimonio y mi testimonio. Ellos requieren ver a Dios obrando en nuestra vida. No, eso será suficiente para saber que necesitamos de Dios. ¿Dónde queda la arrogancia? ¿Dónde queda la autocomplacencia cuando lo vemos desde ese punto de vista? ¿Dónde queda todo eso? No queda en ningún lado porque nos damos cuenta que necesitamos a Dios. La oración necesita un combustible y ese combustible es la acción de gracias, pero también la necesidad de nuestro corazón. Cuando oras con necesidad, ¿verdad que hasta te salen las lágrimas? ¿Verdad que hasta lo haces con todo tu corazón y hasta gritas? ¿Verdad que sí, hermano? La necesidad siempre ha estado ahí, pero a veces nuestros ojos se acostumbran a ver esa necesidad. Pero cuando somos conscientes de nuestra necesidad, siempre va a haber una razón por la cual orar. Siempre va a haber una necesidad por la cual estar elevando oraciones a Dios. Ahí está Job, que diario oraba por sus hijos. Hermano, ¿estamos orando por nuestra familia a diario? O al menos cada semana. O a lo mejor ya nos olvidamos que tenemos familia que está caminando con Dios y que necesita ser impulsada, que necesita ser mantenida. Que sí, hermanos, la vida cristiana no es individual, o sea, es individual en la salvación, pero mantenerlos dentro del camino de Dios depende de que oremos los unos por los otros. Por eso Dios nos puso en una iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos, si en lugar de estar orando los unos por los otros nos estamos criticando los unos a los otros? Tenemos que orar. Tenemos que pedir, tenemos que rogar ante Dios de tal manera que la bendición llegue en medio de nosotros, de manera particular, de manera colectiva, la bendición se pueda derramar en medio de nosotros. ¿Tú crees que Dios no quiera que todos los domingos como han tenido Dios se derrame y bendiga? Claro que Dios quiere, pero requiere también que trabajemos, que lo pidamos, que lo deseemos, que lo procuremos, que pongamos de nuestra parte, cada uno su granito de arena, un granito de arena que cada quien va aumentando. Las decisiones que tomas en tu familia, hermano, cuán importante es que las pongas delante de Dios. Luego hay personas que me he encontrado, es que todo me sale mal, hermano. Revisas qué tanto depende de Dios. No hay dependencia. Por eso se equivocan. Por eso es que no pueden lograr corregir a sus hijos. Por eso es que no pueden guiar su propia vida, no pueden llevar a su familia al crecimiento espiritual. Al contrario, ¿no? De una familia que eran 4 cristianos, al rato ya nomás queda uno. Se están yendo uno tras otro y ese que se queda, ni por aquí se ha dado cuenta que él es el próximo. ¿Cuánta necesidad tenemos de Dios, hermanos? ¿Cuántas personas conoces que vinieron a la iglesia y hoy en día no están en la iglesia? Están viviendo con su vida pasada como si nunca Cristo los hubiera llamado. Necesitamos orar también por ellos. Hay muchas razones por las cuales orar, hermano. Muchas necesidades. Necesitamos darnos cuenta de nuestra grande necesidad. Dios le hablaba a la iglesia de Laodicea y le decía, ¿tú te crees que eres rica? Que tienes mucho dinero, que tienes muchas cosas que ves, pero no es cierto. No vayamos a ser nosotros como esa iglesia, hermanos, sino al contrario, doblemos nuestras rodillas, imploremos el favor de Dios siempre.
La humildad es reconocer nuestra necesidad. La humildad es actuar de acuerdo a ese conocimiento. La humildad es reconocer que estamos limitados. Yo me acuerdo de una oración que siempre me decía mi mamá. Cuando yo era joven era muy rebelde. Y mi mamá me decía, hijo mío, hijo, yo no puedo estar donde tú estás, sobre todo se refería a la escuela. Yo no puedo estar contigo, pero siempre le pido a Dios que te guarde y que te estorbe si vas a hacer algo malo. ¿Cómo se me quedó pegada esa oración de mi madre? No puede estar en todos lados, pero me estaba diciendo, pero Dios sí puede. Oh, qué maravillosa es la oración de una madre, de un padre que presentan a sus hijos todos los días delante de Dios. Y si son pequeños, con mayor razón para que crezcan en la fe de Cristo. Y si son grandes, para que vengan al conocimiento de Dios o se mantengan si es que son cristianos. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermano? ¿Creemos en un Dios todopoderoso? Pues pidamos a ese Dios todopoderoso. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 3, 5. Es un texto clave para todo cristiano. No solamente el 5, sino desde el 1. Todo el capítulo 3, pero vamos a leer solamente desde el 5 en adelante. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa fiarse de Jehová de todo tu corazón? ¿Significa que voy a tener un asentimiento mental de que Dios está diciendo verdad? Podría ser parte, pero va más allá, hermano. Cuando tú te fías de Jehová, cuando tú te fías de Dios, significa que tú vas a creer lo que aquí está escrito. Y aunque no te convenga, lo vas a obedecer. Porque si aquí te dice que no debes de robar, no vas a robar. Y si aquí te dice que no debes mentir, aunque en tu trabajo te pidan mentir, tú no vas a mentir. Tú te vas a fiar de Jehová. Le vas a creer. Le vas a obedecer. Si todos los demás en tu cuadra están robando la luz, tú no lo vas a hacer, aunque parezca que te conviene robarte la luz, tú no lo vas a hacer. Te vas a fiar en lo que Dios dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en los principios que están aquí escritos. Confía en el camino que Dios ya ha trazado para ti. Confía en las verdades que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Confía en el libro que Dios nos ha mandado. Confía y obedece en las instrucciones tal cual Él te lo ha mandado. Y si Él te ha dicho que Él lo quiere de esa manera, hazlo así, porque está escrito en la palabra. Si Él te dice que debes de perdonar, aunque tú sientes que te hicieron lo que tú piensas, recuerda que más te ha perdonado a ti, Dios, que lo que cualquier otra persona te puede perdonar. Puedes tú perdonar a otra persona. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No a medias. Una de las cosas que tienen las personas que crecen espiritualmente es que confían en lo que aquí está escrito. Lo obedecen. Lo creen de todo corazón. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de confiar en lo que aquí está escrito? Que el Espíritu Santo toma estas verdades y las aplica a tu corazón. Abre tus ojos para que tú los puedas ver y entender. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Tú tienes una prudencia de lo que el cúmulo de lo que has aprendido en tu vida. No te fíes de ello. No te apoyes en ello. Porque muchas de las cosas que has aprendido en esta vida son conforme al mundo. ¿Qué dice este mundo? A lo mejor te va a dar risa. El que no tranza no avanza, ¿no? Lo que dice este mundo. Que dicen, no me des, ponme donde hay, nada más. Eso es lo que dice el mundo.
Pero para un cristiano no existen esas frases. Para un cristiano es lo que Dios diga. Lo que Dios me ha enseñado es esto. Esto y esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando la escuchamos, viene y choca contra nosotros. Choca contra nuestra conciencia, contra nuestra mente. Y a veces nos confronta de tal manera que nos hace sudar, ¿no? Como que, ay, no, pues es que yo no lo estoy haciendo así. Como que, ay, como que está medio difícil esa palabra, ¿no? No, yo creo que el hermano está exagerando. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No confíes en mí, confía en la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, apoyarse en su propia prudencia o en tu propia prudencia es cuando te levantas en la mañana y ni siquiera tienes tiempo para buscar a Dios en todo el día. ¿Estás creyendo sabio? ¿Te estás creyendo entendido? ¿Crees que tú puedes vivir el día sin Dios? Pasan días y no has orado. Pasan días y no has leído la palabra. ¿Te crees sabio? ¿Por eso crees que puedes vivir sin la Biblia? ¿Te crees inteligente? ¿Te estás apoyando en tu propia prudencia? ¿Te crees entendido? ¿Crees que las decisiones que tomas en esos días son las mejores? Fiarte de Jehová es decir, hoy necesito a Dios. Mira, hermano, me ha pasado que en ocasiones estoy plácidamente durmiendo en la noche y por alguna razón me despierto. Y hay como una carga en mi corazón, como que algo me inquieta y me lleva a leer la palabra. A esa hora, 2, 3 de la mañana, me pongo a leer. Leo un rato y ya después me siento tranquilo y me puedo dormir. En el día, eso que leí, lo iba a necesitar. O iba a venir una prueba, o iba a venir una decisión importante que yo debería de haber tomado, que si no lo hubiera tenido presente, lo hubiera tomado de otra manera. Pero es cuestión de estar dependiendo de Dios. Exactamente lo que leí era lo que yo necesitaba. O iba a venir una tentación, o iba a venir una prueba que me iba a tirar. Pero gracias a Dios, Dios me ayudó a tener presente esa verdad. Hay errores, hermano, que en nuestra vida jamás se pueden borrar. Pecados, sobre todo del ámbito sexual. Cosas que si tú no tienes cuidado, te van a dejar marcado para toda tu vida. Y la Biblia provee el medio para que tú puedas librarte de esas tentaciones y puedas pasar la prueba. Hay pecados que no tienen vuelta atrás y aunque Dios te perdone, pero vas a sufrir las consecuencias y el daño que habrás hecho a otras personas seguirá presente. Porque si tú destruyes tu hogar, puede que Dios lo restaure, pero puede también que Dios no lo restaure. Y esos hijos que dañaste van a tener que sufrir tu ausencia o la ausencia de su madre. Son cosas que debemos de tener cuidado porque nos van a perseguir las consecuencias. Y en la Biblia así dice que Dios le decía a su pueblo Israel, te perdonaré, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Qué importante que entendamos que hay cosas que no tienen vuelta atrás en nuestra vida y que debemos enfrentarlas agarrados de la mano de Dios. Cosas que van a afectar a nuestros hijos, que van a afectar a nuestra esposa, a nuestro esposo, dependiendo del caso, que van a afectar a nuestros padres, que van a afectar a todos los que están a nuestro alrededor y que solamente los fieles delante de Dios, los que dependieron de Dios, van a salir adelante. Como dice la palabra, Él te librará de la mala mujer. Se puede aplicar también del lado femenino. Y Él te librará del mal hombre. Qué hermoso es cuando dependemos de Dios, hermano. Reconócelo en todos tus caminos. Todos. Todos son todos. Tus pensamientos, tus decisiones, la forma en que interactúas con tu familia, el trabajo que tienes, los estudios que estás teniendo, tu carrera,
tu tiempo libre, la forma en que te vistes. Increíble, hermano. Este libro tiene respuesta para todo. Tal vez no te lo va a decir literalmente, pero el principio está allí. Pero muchas veces requiere que alguien lo abra y se ponga a estudiar. Es increíble. Dios tiene respuesta para todo aquí. Todo aquello que es importante para tu vida, hay respuesta. Pero requiere que lo busques. Requiere que le estés inquiriendo delante de la presencia de Dios. Reconócelo en todos tus caminos, dice el versículo 6, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces nuestra vida está torcida? ¿Cuántas veces nos cansamos porque decimos que todo está mal, todo está chueco, nada funciona? Nos jalamos los cabellos, ¿no? Nos esperamos, a veces hasta nos damos topes en la pared. De la desesperación, de que nada nos sale bien. Reconócelo, reconoce a Dios en todos tus caminos. Tómale consejo antes de tomar una decisión. Búscale en la mañana para que estés en el mismo sentir de Dios y puedas enfrentar las cosas que vienen con sabiduría y con espiritualidad. No estoy diciendo que los 24 horas estés orando y leyendo, pero sí que dependas de Dios. Hermano, todos los días tenemos desafíos. Todos los días necesitamos buscar de Dios. Y 5 minutos no basta. Si tú te pusieras a orar primeramente por tus hijos y por tu familia, y después, o primero por tus necesidades personales, tu debilidad espiritual, las tentaciones que tienes, las dudas y las situaciones que estás pasando, explicárselas a Dios y después comenzarás a orar por tus hijos, después por tu esposa o tu esposo, y después presentarás a tus padres, y después presentar a los hermanos de la iglesia. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a llevar? 15 minutos, no te llevas 15 minutos haciendo eso. 5 minutos nomás para dar un pasón de lista y ya. Nos vemos, Dios, hasta mañana o hasta dentro de 3 días. Eso no alimenta a nadie, hermano. Eso no es alimento. Leer un cachito de la Biblia no es alimento. Tienes que estudiar, tienes que meditar, tienes que profundizar, tienes que dejar que el Espíritu Santo te hable, que Él trate contigo, quite las cosas que no están bien. A veces te va a animar, a veces te va a confrontar, dependiendo. Se requiere dedicarse. Somos cristianos de profesión porque hemos sido llamados a ello. Dediquémonos a ello, hermano. Tal vez tu ministerio no es ser predicador, porque no todos vamos a ser predicadores, pero Dios tiene una parte para ti en el reino de los cielos. Dios tiene una parte para ti especial. Dios te ha dotado de dones, pero hasta el día de hoy puede que hayan brillado, puede que no hayan brillado, pero Dios tiene un lugar especial para ti en el reino de los cielos. Si cada uno de los que estamos aquí pusiéramos a buscar a Dios y poner en Dios nuestros talentos, créeme que Dios bendeciría cada talento y sería una bendición enorme en este lugar. Cada uno de los que estamos aquí. Gálatas capítulo 6, versículo número 7, con este texto terminamos. Gálatas 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Dice así la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. No nos engañemos, hermano. A Dios no lo podemos engañar. No podemos burlarnos de Dios. Si tú siembras para tu carne, si tú siembras y no buscas a Dios, si tú no piensas en las cosas eternas, si tú no tienes hambre, vas a cegar corrupción. Te irás degradando en tu vida espiritual. Estarás cayendo, estarás fallando. Todo lo mirarás desde un punto de vista carnal. Todo desde un punto de vista egoísta. Pero siembra para el Espíritu. Tómate un tiempo para orar, para leer. Busca a Dios. Y verás todas las cosas de una forma diferente. Tendrás sabiduría para tomar esas decisiones. Podrás aconsejar al que te pida ayuda.
Podrás apoyar verdaderamente a aquel que lo necesite. Serás de buen testimonio en tu casa y alrededor de tu casa. La gente no necesitará saber que tú eres cristiano, lo va a ver. Qué hermoso es cuando un cristiano está en la presencia de Cristo, y como los antiguos cristianos que dicen que les reconocían que habían estado con Cristo. Porque el verdadero cristiano tiene una marca, que es la presencia de Dios en su vida. Y a veces sin palabras la gente dice, esa persona tiene algo. Esa persona me inspira. ¿Y sabes qué? A lo mejor ellos no te harán mucho caso y se burlarán de ti, pero el día que tengan necesidad, ¿sabes a quién van a buscar? A ti, que estás dando buen testimonio de Dios. Tal vez se burlarán y dirán mil cosas, pero el día que tengan necesidad o estén enfermos, Dios no lo quiera, pero puede pasar. Te van a buscar a ti. Yo sé que tú eres verdaderamente cristiano, te van a decir. Qué hermoso es dar un buen testimonio, hermano, porque Dios está con nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. ¿Sabes una cosa? Decía una vez un predicador y decía con mucha verdad. El hecho de que las personas pasen muchas horas en el Facebook y no tengan tiempo para leer su Biblia, será la prueba contundente de que sí podían leer la Biblia, pero más bien no querían leerla. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestro mundo en lugar de dedicárselo a Dios? No sé que no todos, pero hay muchas personas en nuestro mundo que hacen. Yo sé que entre ustedes hay personas que han sido fieles, que están buscando a Dios, que Dios está obrando en sus corazones. Pero sin embargo, si tú eres una persona que no tienes tiempo para leer la Biblia, te invito a que revises. Sí hay tiempo, pero muchas veces lo mal ocupamos. Muchas veces invertimos nuestras prioridades en nuestra vida. Le damos importancia a cosas que no son importantes. Y a cosas que sí deberían ser importantes las estamos dejando y a veces ni las hacemos. Qué importante, hermanos, que no perdamos de vista. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde.